Bienvenidos a esta exposición respecto a los aspectos conceptuales de la ordenación documental. Hoy vamos a hablar de la ordenación documental como un proceso clave dentro de la gestión documental, según las orientaciones del Archivo General de la Nación. La idea es ir entendiendo qué significa, cómo se hace y qué pasos prácticos debemos seguir cuando trabajamos con expedientes, series y unidades documentales, también cómo organizar físicamente las carpetas y las cajas dentro de los depósitos. Vamos a ir punto por punto. Entonces, como para poder contextualizarles un poco sobre el tema, ¿qué es la ordenación documental? Pues la ordenación documental es darle sentido a una historia. Pues básicamente es poner en orden los documentos para que tengan sentido, se encuentren fácilmente y se pueda garantizar la consulta en un futuro. No se trata solo de acomodar papeles, sino darle una lógica, que la información siga la secuencia que fue producida y que se respete la estructura de la serie documental. Pues los procesos de ordenación dentro de los expedientes. Cuando hablamos de ordenar, los expedientes nos referimos a reunir todos los documentos que correspondan a un mismo trámite, asunto o persona, o colocarlos en orden en que se generaron. Es decir, que siguiendo el criterio cronológico o secuencial. La idea es que al abrir el expediente uno pueda leer la historia completa de un caso, desde el inicio hasta el cierre. En este caso, pues les voy a compartir pantalla. Uno de los ejemplos que se tiene. Espérame. En este caso hay, pues, y voy a mostrar algo respecto a cómo se organiza una historia laboral. Pues primero que todo nosotros tenemos, pues les voy a mostrar los tipos de historias laborales. A ver, un ejemplo respecto a esto. Pues en este caso, estos son los tipos que se realizan en historias laborales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pues hay ciertos datos, pues aquí no se ven todos los datos sensibles o privados. En este caso, pues nosotros hay una organización ya estipulada en cual va en orden los documentos también. Importante ejemplo, digamos que en el caso de las historias laborales, pues estas vienen con una resolución, una carta de aceptación, y lo demás son soportes como la cédula, hoja de vida, diploma de bachiller, diploma licenciado, bueno, en este caso pues de licenciado en música, actas de grado, certificaciones, antecedentes y demás soportes para por decirlo así, para poder hacer como la contratación. Luego de esto, pues ya poco a poco, cuando ellos ya se les renueva el contrato, pues ya se les pide otro tipo de documentación, porque pues da digamos como la cédula, digamos soportes de títulos académicos, pues estos ya se tienen desde un principio. Pues cada vez que se renueva la contratación, pues esta se apunta al expediente. Eso pues da a entender, digamos, que se está contando una historia, pues, desde la primera contratación, la segunda y así sucesivamente. En este caso, pues, las series documentales, ¿qué son y cómo se conforman? Pues, en este caso, ejemplo, las series documentales como el tipo de documento fundamental, es decir, como actas, pero estas actas, hay actas de reunión, actas de comité. Estas variaciones resultan siendo como las subseries de esas series documentales. Es la tipología principal, es la tipología general, la cual se impone como serie documental. Pues estas series documentales como tal, pues son un conjunto de documentos que tienen algo en común, el mismo tipo de trámite, la misma función o el mismo procedimiento. Por ejemplo, historias laborales, historias académicas, contrato, actas, por ejemplo, acuerdos, ¿qué más? Registros, de registro de tal cosa, registro de bienes inmuebles, registros de bienes culturales, ese tipo de cosas. Se conforman a partir de funciones de la entidad, tienen características claras, se producen de manera continua en el tiempo, cumplen con una finalidad específica y se distinguen entre otras series documentales. Pues las series documentales simples y cómo se ordena. Pues una serie simple es aquella que solo contiene un tipo de documento, por ejemplo, una serie de actas de reunión. Eso sería una subserie.
Para ordenarlas se aplica una metodología muy directa, es identificar todos los documentos de esa serie, revisar que estén completos, ordenarlos cronológicamente o por número de consecutivo, pues eso depende, digamos, en tanto al tema de correspondencia, unificarlos en carpetas o legajos, pues en este caso con la universidad, en la UNAD, se hace con carpetas, se organizan carpetas, pues en este orden cronológico y también en orden, en el consecutivo de la correspondencia. En el caso de cartas o de comunicaciones oficiales. Series o unidades documentales complejas. Pues cuando hablamos de series complejas, pues ya como le había comentado, con historias laborales. ¿Por qué? Pues allí se reúnen muchos tipos documentales, como certificados, como diplomas, soportes como cédulas, experiencias laborales, novedades, llamadas de atención. Bueno, llamadas de atención no es que se hagan, se hacen es como memorandos, algo así, y se dejan allí, digamos, como evidencia. Pero sí, como tal, digamos, como las historias laborales, tienen la hoja de vida, contratos, evaluaciones, permisos, sanciones y todo este tipo de cosas. Pues la metodología aquí es revisar el expediente, reunir todos los documentos relacionados, separarlos por etapas o asuntos, pues en este caso por número de contratación, y después de ese contrato, pues se reúne toda la documentación específica que se requiere. Ordenarlos de manera cronológica o según el procedimiento. Pues en este caso, pues los soportes no se organizan por orden cronológico, sino que hacen parte de un listado según el orden o a criterio de la entidad. En este caso, pues estos, digamos, los soportes como cédulas, diplomas, esos tienen un orden en específico. Lo que sí se organizan en orden cronológico son las certificaciones o las novedades que van surgiendo en el transcurso de las funciones. Unidades o tipos documentales. Pues las unidades documentales son los documentos individuales que componen la serie o el expediente. Esto puede ser un oficio, un acta, una resolución, un contrato. Cada uno tiene un valor por sí mismo, pero requiere mayor sentido cuando se agrupa dentro de una serie documental, en este caso como de las historias laborales. La rotulación de las carpetas y de las cajas de archivo, pues en este caso nosotros aquí vamos a darle. Bueno, sí, vamos a esta rotulación es clave para identificar rápido la información, pues según el AGN cada carpeta pues debe llevar la pestaña, pues el nombre de la entidad, y pues en este caso pues nosotros, no sé si acá. Bueno, en este caso hay un recuadro donde está el logo de la universidad, está compuesto por un código de la serie documental, nombre de la serie o subserie documental, unidad administrativa, ya sea el CEAT, CB, UDR. Esos son como las siglas dependiendo del tipo de centro el cual está compuesto en el tema del organigrama de la universidad. Unidades administrativas. Consecutivo de carpeta, consecutivo de caja, número de folios, fechas extremas, desde y hasta, es decir, en este caso de fechas extremas, pues desde es el documento más antiguo y hasta el documento más reciente. La clasificación de la información, pues en este caso pues la universidad, la UNAD, es una entidad pública, la cual mucha de su documentación es pública, pero igual se utilizan tres, por decirlo así, catalogaciones, que sería pública, controlada o reservada. En el caso, digamos, de las historias laborales es reservada. Ejemplo, historias académicas también son reservadas. Público puede ser, digamos, los balances de gestión de cada docente, los balances de gestión respecto al centro. Eso por el tema de garantías, bueno, por el tema de transparencia, la ley de transparencia, las entidades públicas tienen que tener mucha de esta información pública y pues de libre acceso. Organización de las cajas de los depósitos, pues también estas cajas también están rotuladas también con el logo de la universidad, también está con el código de la oficina y con el código, en el caso de cuando estas cajas o esta información son transferidas al archivo central, pues estas toman el código del consecutivo que tiene el archivo central. En este caso, pues, bueno, las carpetas cuando se diligencian o bueno, se organizan y se encarpetan, se folean, todo esto van dentro de las cajas. Estas carpetas pues tienen un consecutivo según el depósito, entonces también tiene el código del consecutivo de la carpetica.
En este caso, cuando se depositan en una caja, pues estas cajas también tienen un consecutivo del depósito en el archivo central. Más adelante vamos a hablar de las tablas de retención documental, pues eso depende mucho también pues de los tiempos y de los procesos para poder hacerle esas transferencias documentales al archivo central. Pues en los depósitos, las cajas se organizan en estanterías metálicas, siguiendo un orden lógico que puede ser por dependencia, por serie documental o por cronología. En este caso, pues nosotros se organiza por cronología, es decir, como se vaya transfiriendo, pues se va organizando en ese orden. Entonces, pues sí, por parte cronológica. Importante es que se pueda localizar rápido y que quede registro de un inventario, el cual pues también se tiene un inventario, un registro, el cual pues también nos pide una serie de datos, también los voy a mostrar. Más adelante pues les voy a explicar o voy a incluir unos videos en los cuales se explica cómo se diligencia los tipatipos, el FUID, que es el formato único inventario documental, que es el registro inventario. Los tipatipos pues es como el menú o el índice, por decirlo, de estas carpetas, las cuales pues se diligencian cuando la carpeta ya cierra o el expediente cierra, pues nosotros ya damos por determinado que ya se puede imprimir el tipatipo, lo cual es el listado de la documentación que hay y pues al momento de la foliación pues también ahí está catalogado. Entonces, bueno, explicando un poco el tema de la foliación, pues la foliación se hace en superior derecho en posición de lectura. Entonces hay muchos cuadros que ejemplo, hojas que están impresas, que son cuadros que están de manera horizontal, pues uno normalmente es común que uno vea que estén mal foliados, porque pues esto los hacen, pues como se les dice, en posición de lectura a mano derecha, pero pues esa documentación, muchas veces esos cuadritos están en medio de la documentación que están en vertical, entonces pues fallas se toman como un error. Pero sí, tal cual, en posición de lectura superior derecho. Y pues también tiene otras características, pues que el tipo de lápiz, el tema de no utilizar borrador, de que si nosotros encontramos un expediente ya foliado no lo podemos borrar, sino que pues se tiene que utilizar una metodología del guión y pues sobreescribir allí, o sobreescribir no, a un lado, hacer la foliación. Ya eso depende si hubo errores o se tuvo que tener que ingresar un documento. Listo, la construcción de los expedientes, cuando un expediente está completo o con documentos faltantes, se debe hacer un proceso de reconstrucción. Esto implica revisar los registros, buscar copias en otras dependencias, incluir notas aclaratorias que indiquen que los documentos se perdieron, evitar inventar información. Se construye con base a evidencias reales. El objetivo es que el expediente quede lo más completo posible, respetando su integridad. Pues en esta primera parte, en conclusión, pues la ordenación documental no es un simple acomodo de papeles, sino un proceso técnico que garantiza la organización, conservación y acceso a la información. Cada paso, desde la rotulación hasta la organización en los depósitos, pues responde a alineamientos del AGN para que los archivos cumplan con la función administrativa, legal, histórica y cultural. Listo, entonces bueno, vamos a explicar un poco referente a los sistemas de ordenación archivística. Pues la ordenación como tal es la forma en que se organizan los documentos dentro de las carpetas, expedientes o series, para que tengan un orden lógico y sea fáciles de localizar. Estos principios son el sistema alfabético. Se basa en letras, es decir, en el alfabeto. Aquí hay 3 modalidades. Puede hacerse en anomástico, por nombre de personas o instituciones. Esto se ordena los documentos según el nombre de la persona natural o jurídica. Pues muchos de los casos hemos visto que siempre se organiza, ejemplo, digamos por apellidos, siempre hace el primer apellido en orden alfabético, pues se organiza ese listado, por decirlo así. Entonces, ejemplo, Álvarez María, Benítez Juan, Caballero Diana, Díaz Luis, Gómez Carolina, Herrera Julián. Eso es un ejemplo ahí. Lo toponímico, sí, lugar geográficos, se ordena de acuerdo con nombres de países, ciudades, departamentos, municipios. Eso es común que nosotros miremos, ejemplo, digamos, cuando nosotros estamos diligenciando algún formato o formulario, siempre nos sale, digamos, el departamento en orden alfabético. Después, digamos, uno escoge, ejemplo, pues el meta, en el caso de aquí, y luego que escoja el municipio. Entonces, los municipios están organizados en orden alfabético también, que nos permite también para, digamos, no sé, una búsqueda rápida, localización de lo que requerimos.
Pues eso es un ejemplo respecto a los formularios. Pero también, en el tema de gestión documental, pues podemos ver, ejemplo, el archivo nacional de la UNAD, pues allí llega toda la documentación de las diferentes zonas, por decirlo así. Entonces, en el caso de la UNAD, pues se está manejando zonas como zona Caribe, zona sur, zona Amazonía Orinoquía. Entonces, también esa documentación es posible que esté organizada también por lugares. Esos lugares, pues, quiere decir, pues, por zonas geográficos, en este caso de la UNAD, en donde se ubican los centros. Temático. También, digamos, a final de año siempre, en el caso de la UNAD, pues, cuando los líderes administrativos tienen que entregar la documentación, esta documentación, pues, comúnmente uno ve que está organizado por asuntos o por tipologías, como el tema de convenios, actas de reunión. Está toda la carpeta de actas de reunión de comité, entonces están todas las 6, 7 o 12 reuniones que se hayan hecho. Estas reuniones es posible que se hagan mensuales, entonces vamos a tener 12 hojitas, 12 hojitas no, 12 actas de reunión que pueden variar dependiendo, pues, los tiempos, entonces la cantidad de folios. Historias laborales, licencias, nóminas, permisos, resoluciones, derechos de petición, ¿sí? Sistema numérico. Aquí los documentos se identifican y se ordenan por números consecutivos, entonces, de ejemplo, como la correspondencia. Entonces, hay consecutivos respecto a la correspondencia. Entonces, según cómo se vaya solicitando los consecutivos, pues se va entregando, pero pues también se tiene que ir organizando una copia de esa comunicación oficial de los enviados. Entonces, se organiza por consecutivos según el requerimiento o en el transcurso del año. En el caso de correspondencia se hace de manera consecutiva y se reinicia para el año siguiente. Esos códigos comprenden en el código de la zona, el código del centro, y luego ahí sí viene el consecutivo del oficio, guión el año. En este caso, pues así lo hacemos en la UNAD. El cronológico, pues muchas veces ejemplo, pues también, pues dentro del ejemplo, digamos, como las historias laborales, pues esto se hace de manera cronológica según los contratos o la renovación de contrato del docente. En este caso, pues cada semestre ellos están renovando contratos y se les está, digamos, por decirlo así, alimentando su carpeta de historias laborales. Temas mixtos, pues está basado en lo que habíamos comentado, esto, digamos, alfanuméricos, alta número 1, alta número 2, contratos 1, contrato 2, correspondencia 1, 2, 3, historia laborales 1, historia laboral 2, resolución 1, acuerdo número 1, también el acuerdo 01 del 2005, así, este tipo de cosas, o nómina 2023-04 del 01, resoluciones 2023-06-15, este tipo de alfanumérico y más cronológico también puede ser. En resumen, pues el alfabético en orden por nombres, lugares o temas, numérico en orden por número asignado o por fechas. El mixto, pues, es combinación de ambas para más control. Voy a compartir nuevamente pantalla para poder mirar las temáticas. Bueno, sí. Listo. El tema de la foliación de los expedientes, pues todo depende. Pues en el caso según el AGN, nos recomienda que sí, los expedientes, ejemplo como historias laborales, sí se le dé una continuación, es decir, en el caso de un docente que tenga 3 carpetas, ¿sí? Normalmente y lo aconsejable es que se haga hasta 200 folios y se continúe en 201 en la siguiente carpeta. En este caso, pues esa numeración, esa foliación es continua. En el caso de expedientes simples, eso sí nosotros retomamos o digamos en la siguiente carpeta sí vuelve a empezar desde 1. Ejemplo, digamos, ejemplo, correspondencia. En correspondencia, si utilizamos cuando se folea, se vuelve a empezar en la siguiente carpeta. ¿Por qué? Porque pues estos expedientes son expedientes simples y cada documento no tiene ningún tipo de relación con el siguiente. Entonces, pues se organiza de esta manera en este caso. Vuelvo y repito, foliación. Foliación se hace en posición de lectura superior derecho. Listo, ya les
habían comentado el tipo de ordenación, pues el alfabético, el numérico y el mixto. 10 ejemplos de cada uno de los sistemas, pues ya le había comentado, pues está La intencionalidad de este videoclip es explicar de manera rápida y concisa el diligenciamiento de las hojas de control o los formatos tipo a tipos. En este caso, el ejemplo de la docente Arias, la docente pues aplicó para 3 carpetas, los cuales aplicó para la carpeta de actas de modificación de calificaciones, informe de balance de gestión y informe de eventos institucionales. En el caso de altas, la docente, pues como yo les había sugerido, renombrar los documentos con fecha, nombre del documento y entre paréntesis el número de páginas que tiene este documento, ¿sí? ¿Para qué? Para facilitarnos el diligenciamiento de la hoja de control, porque fácilmente nosotros ya tenemos la información aquí con el nombre de este documento, es decir, que tiene una fecha y tiene un número de páginas, tal cual como nos pide acá la hoja de control. Vamos a abrir aquí la hoja de control. En este caso la docente pues ella diligencia sin las fechas, pero supongo que tiene en cuenta pues observando aquí el documento, pues ella va organizándolo aquí en orden cronológico, ¿sí? Entonces en el orden cronológico ella lo va organizando y va colocando el nombre del documento. En este caso pues ella colocó también el número de páginas y está muy bien también. El que suba tal cual, es que tienen que subir el nombre del documento tal cual aquí, pues aquí vamos a ver la fecha también y pues aquí vamos a completar la fecha. Es el renombrar este documento así, pues estratégicamente nos va a poder, podemos diligenciar este formato fácilmente. Listo, entonces pues estratégicamente la profe colocó aquí entre paréntesis el número de páginas, asimismo vamos a diligenciar tal cual allí los folios, entonces nos dice que la mayoría, pues aquí los 4 primeros tienen 2 folios, pues de 1 a 2, la intencionalidad de estos folios es el conteo de páginas, ¿sí? Y en un orden consecutivo, entonces cada número es una unidad, es decir, de 1, 2 unidades, el siguiente son 3, 4, otras 2 unidades, 5, 6, otras 2 unidades, 7 y 8, otras 2 unidades. En el caso aquí que está 9 solito, pues es una unidad, tal cual aquí como nos dice el documento solo tiene una página, en el siguiente otra página, entonces 10, en el siguiente otra página 11 y así sucesivamente dependiendo del número de páginas que tiene el documento. Al final del conteo pues nos va a dar prácticamente la sumatoria de todos de las páginas que hay dentro de todo esto. Es decir que aquí en el caso de la docente hay 20 páginas en la sumatoria. El tema de la parte superior en el acta, pues para cada formato, en cada carpeta pues se especifica que se requiere allí diligenciar. Pues en el título del expediente yo les había solicitado colocar la escuela y el programa al cual esto está, ¿no? Por ejemplo, digamos, los docentes de INVIL, pues prácticamente ellos no van a poder colocar qué programa, la hora o tal, porque en inglés como tal, pues los da en todos los programas, sí, todas las carreras. En descripción de los expedientes, pues yo les había solicitado describir, pues es describir qué hay acá. Entonces, pues prácticamente yo les pedía que colocaran el nombre de los cursos, en este caso de actas de modificación de calificaciones. Pero de serie y la subserie es el mismo nombre de la carpeta, ¿sí? Es el nombre de la carpeta de actas. Recuerden los códigos cambian según el centro. En este caso ella es de Acacias y pues tiene el código 126.2. Ya los demás códigos hablan de la serie y el 6 de la subserie. El tema de abajo, pues la docente aquí coloca su nombre, en este caso Acacias, la líder de escuela es quien firma aquí, quien verifica. En la tercera firma es el jefe de unidad, en el caso de Acacias pues es el doctor Oscar, que es el director del centro, y aquí quien recibe, ustedes les va a entregar todo el tema de la gestión documental,
En el caso de Acacias es conmigo. Y en los casos de los demás centros es con los líderes administrativos. Recuerden, esto es solo una parte, que es el de altas. Voy a mostrarles en el caso del informe de balance de gestión. En el caso de aquí, la docente, sí, evaluaciones de directores de curso, el informe de balance de gestión y la autoevaluación. Bien. Entonces, en este caso, también, pues aquí en este tipo a tipo va a cambiar algo, ¿no? Porque esto se habla del balance de gestión del docente como tal. Entonces, pues también les solicito en la parte del título del expediente, la escuela y el programa. En el caso de INVIL, pues no van a colocar el programa. Del expediente, pues como se trata del balance de gestión de ustedes y todo el tema de ustedes como tal, pues van a colocar el número de cédula y el nombre de ustedes. Esto estamos hablando del informe de balance de gestión, ¿sí? Entonces igual el nombre como tal de la carpeta, recuerden los códigos, y en este caso pues la docente pone en orden cronológico y pues coloca aquí también el nombre del documento y el número de folios. Como les digo, ellos ya comenzó a hacer el conteo, entonces 1 a 2. Luego de haber realizado todo el diligenciamiento, es decir, el cargue de la documentación en cada carpeta y el diligenciamiento de las hojas de control, de las hojas tipo a tipo, pues vamos a realizar el diligenciamiento del FUID, que es formato único inventario documental. Este inventario o este formato lo que nos quiere es como recopilar qué carpetas aplicamos y qué información contiene. ¿Listo? Entonces abrimos este formato. El formato, en este caso pues nos piden el código y el nombre de la dependencia. Recuerden que cada centro tiene un código diferente. En el caso de Acacias pues 126.2. Listo. Este formato pues tiene varias columnas con información, pero va a depender de qué tipo de soporte tenemos nosotros que estamos entregando. En este caso, nosotros, ustedes los docentes, en tanto a la información digital, ustedes lo único que van a diligenciar es aquí la columna número 3, que va a colocar de manera consecutiva de cuántas carpetas están entregando. En este caso, la docente Arias entregó 3 carpetas, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, y están las carpetas que aplicó. Tal cual como está el nombre de la carpeta, ella las relaciona aquí, porque aquí en esta columna 5 nos pide código, nombre de la serie o subserie documental. En este caso, pues estas carpetas tienen el código y no es el nombre. Entonces, es tal cual pasar el nombre de las carpetas aquí. Listo. Que nos estaba pidiendo, en la columna número 6 nos pide el nombre del expediente. Nosotros podemos estar equivocándonos porque recuerden que yo en las hojas de control les pedí una cosa y ustedes van a decir, no, el título del expediente es el mismo que el nombre del expediente. Aquí nosotros tenemos una pequeña confusión, pero yo he hecho como el énfasis de que coloquemos la descripción del expediente, tal cual como nosotros colocamos aquí, van a colocar aquí el nombre del expediente. Miremos acá. Pues en este caso pues ella coloca y coloca las mismas, los cursos en los cuales pues no está en el mismo orden, pero pues los colocó. Aquí están. La columna número 7 nos dice los contenidos. De manera generalizada y rápida vamos a decir qué es lo que nosotros tenemos dentro de esta carpeta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues lo que nosotros cargamos. En esta carpeta pues la docente colocó el centralizador, el recorte de sábanas de notas. Recuerden que la sábana de notas es del 25 y 75 y estas notas solamente tienen que estar relacionadas las que usted generó. Entonces al momento de descargar la sábana de notas solo son las de ustedes. Recuerden la sugerencia para convertir esta sábana de notas, porque nosotros cuando descargamos la sábana de notas está en un archivo Excel, ¿cierto? Entonces toca seleccionar la información y darle disposición de página, ¿no? Damos zona de impresión, horizontal, tamaño oficio y seleccionamos la información para que nos quede solamente la información. Listo. Seguimos. Aquí en el tema de fechas extremas, la fecha inicial es la fecha del primer documento y la fecha final sería la del último documento, ¿sí? En este caso 15, sí, mira, y 11 del 2000. Aquí les recomiendo que coloquemos la fecha completa, ¿sí? Por favor, coloquemos el número completo del año. Pues sí es un error que tuvo ahí la profe, porque no ha caído en cuenta, pero sí les recomiendo que coloquen las fechas, el año completo. Porque cuando nosotros necesitemos generar un filtro y todo esto, pues nos va a generar problemas con esto. Listo. Aquí en la columna número 9 es el número de folios que tiene esa carpeta.
fuimos juiciosos con el tema del diligenciamiento de este tipo a tipo. Nosotros sabemos que el final de este conteo de folios es el total de folios de esta carpeta, ¿cierto? La docente aquí colocó bien. Seguimos. Esta de asignaturas topográficas no aplica. El tipo de soporte sí aplica. Recuerda que la información que nosotros vamos a entregar es electrónica, pues vamos a marcar con X. Y en el caso de los docentes que entregan documentación física, pues vamos a colocar el X, ¿sí? Listo, seguimos. En este caso, como es información electrónica, pues la columna físico, pues no la vamos a tachar, ¿sí? Entonces vamos a tachar la columna de electrónico. Que dice que la ubicación, yo les recomiendo que no coloquemos la ubicación, pero sí coloquemos el número de documentos que hay dentro de esa carpeta. ¿Qué hay dentro de esa carpeta? Pues todo lo que está relacionado con el tema de centralizador, sabana de notas y el paz y sal. Aquí en el tamaño de los documentos, yo les recomiendo que hagan, yo no sé si local, pero es que yo ya hice el intento por aquí, por el navegador, y uno pues le dan detalles a la carpeta y pues uno ve la sumatoria de todo lo que peso como tanto la carpeta, pero no me dio. No sé si de manera local aquí en Google Drive escritorio podemos ver ese peso. Si no, pues les tocaría de manera manual hacer el conteo del peso documental que tiene, bueno,